Adelante. Bueno, muchas gracias. Esta noche del martes, junio 6 del 2023. Para los que no me conocen, mi nombre es Felipe Arroyave, presidente de Spectrum International. Llevo más de 2 décadas hablando de lentes de contacto especiales y más que todo de lentes esclerales. Para mí es un orgullo estar con ustedes en el día de hoy. Tenemos gente de todas partes de América Latina. Nos escuchan en diferentes zonas horarias. Para algunas personas ya son las 10 de la noche, para otras apenas son las 7. Para nosotros son las 8 acá en Sudamérica, en la parte norte de Sudamérica, perdón. Entonces, quiero invitarlos a que tengamos un recorrido de esa historia de los lentes esclerales. Esta semana estaba dando una conferencia en nuestras oficinas de Colombia, y la verdad es que me emocioné mucho porque era una presentación que no había dado hace mucho tiempo y me recordaba los pilares que tuvieron los lentes esclerales en América Latina. Durante esa presentación pues es una presentación muy vieja, y vi que muchos especialistas visuales en esa época todavía le tenían mucho miedo a los lentes esclerales. Todavía no sabían de esta tecnología, todavía no conocían las bondades y cómo estos pedacitos de plástico en realidad cambiaban la vida de pacientes. A los que me han escuchado hablar por 2 décadas de lentes de contacto, de lentes esclerales, pues saben que a muchos les hemos enseñado paso a paso, la adaptación de lentes de contacto, les hemos dado todas las herramientas para que ustedes puedan cambiar la vida de sus pacientes. En años anteriores veíamos cómo estos pacientes tenían que viajar a Estados Unidos o a Europa a adaptarse con esta tecnología. Y durante todos estos años, pues hemos visto que los latinoamericanos le hemos puesto el pecho a la educación y hemos sacado la casta por nuestros pacientes. Y he visto cómo esto ya, el norte, ya no es un país de referencia para las adaptaciones de lentes esclerales. Ahora, en este momento, vemos como referentes a muchos latinoamericanos y eso me enorgullece. Porque es que ahora tenemos acceso a cambiar las vidas de pacientes en todo el mundo. Cuando yo empecé en este negocio de lentes esclerales, para mí era un sueño que un paciente en La Paz, Bolivia, en Cochabamba, en Rosario, Argentina, en Patagonia, en Lima o en Quito, Guayaquil, donde quiera que ustedes estén, pudiera tener las mismas herramientas y la misma tecnología que un doctor en Washington, un doctor en New York, un doctor en California. Entonces me enorgullece de gran manera poder estar hablando acá de nuevo con ustedes, y muchos de ustedes ahora han podido utilizar estas herramientas en sus prácticas profesionales y han visto cómo juntos hemos cambiado la vida de estos pacientes. Cuando entramos a América Latina con estos lentes esclerales, uno de mis primeros mercados fue Puerto Rico, pues por su cercanía al mercado norteamericano y por ser un mercado protegido por Norteamérica. Y muchos de los doctores en Puerto Rico que en este momento me están escuchando también me decían, pero Felipe, este lente escleral, ¿cómo yo le voy a decir a un paciente que abra el ojo tanto para adaptar este lente? Muchos doctores le tenían un pavor impresionante a las adaptaciones de estos lentes porque me decían, esto parece más un cenicero que un lente para una córnea. Entonces empezamos a educar y empezamos a hablar de lentes esclerales, y no llevamos hablando de esto 1 o 2 años. Esto fue una foto con grandes gurús, amigos, mentores que he tenido en mi carrera profesional: el doctor Wilfredo Cruz, el doctor Edgar Dávila, el doctor Alfredo Huertas. Y bueno, ya tenemos menos pelo, más canas, y se ha visto el desgaste de todas esas conferencias y esos viajes que hemos realizado. Entonces, me enorgullece de gran manera el poder ver que todos esos superhéroes no utilizan capas. Esos superhéroes utilizan batas, utilizan autorrefractómetros, utilizan lentes esclerales, utilizan lámparas de hendidura. Empezamos a educar a esos especialistas visuales del mundo para que conocieran las ventajas de esos lentes esclerales, y juntos empezamos a cambiar la vida de pacientes con esos pedacitos de plástico. Es por eso que hemos viajado a más de 70 países del mundo, adaptando a pacientes de lentes esclerales en la India, en Arabia Saudita, en Irán, en Kuwait, en África, Guatemala, El Salvador, Costa Rica. Inclusive, el segundo conferencista
que me precede es el doctor Ricardo Duarte. Y la primera vez que él tuvo la posibilidad de adaptar un lente escleral fue a través de nosotros hace muchos años. Y muchos de ustedes que nos están escuchando, pues pudieron conocer esa tecnología a través de sus pacientes, porque hemos visitado muchas de sus prácticas privadas llevando esta gran tecnología de los lentes esclerales. Acá en esta foto podemos evidenciar niños que en su vida han visto un celular y estaban impresionados con esta tecnología. Y no solamente con la tecnología de los lentes de los celulares, sino de los lentes esclerales, porque eso fue una adaptación que hicimos en Kenia, en el Masai Mara, en los indios Masai. Entonces viajamos por todo el mundo cambiando esas vidas con esos pedacitos de plástico y mostrando las bondades de estos lentes esclerales. Cuando ustedes veían estos casos, estas topografías, siempre nos preguntan, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Le ponemos un lente permeable al gas? ¿Le ponemos un lente piggyback? ¿Qué hacemos? ¿O referimos el paciente? En muchos casos en América Latina, los optómetras o los especialistas visuales lo referían a los oftalmólogos o lo referían a otros centros de adaptación de lentes especializados con la tecnología que teníamos en esa época. Pero ahora todas esas córneas irregulares, esas enfermedades de superficie ocular y todos esos problemas que hemos podido resolver juntos con una tecnología que es la de los lentes esclerales, nos ha dado la potestad de que ningún paciente salga de nuestra práctica profesional. Yo le digo a las personas que nos están escuchando, cada vez que usted refiere a un paciente, usted está regalándole a otro especialista visual el paciente por vida. Usted le está regalando más de 1.200, $2.200 por adaptación a este especialista visual. Entonces, muchos de esos especialistas visuales se dieron cuenta que la tecnología de lentes esclerales era algo que en realidad iba a revolucionar el mundo. Pues sabemos que es una adaptación que no toca la córnea, que se adapta totalmente en la esclera, no tenemos ningún tipo de interacción con el párpado. Cuando el paciente parpadea, pues no va a sentir los bordes del lente de contacto. Pero más importante es que entre córnea irregular o adaptación, vamos a tener un menisco lagrimal espectacular que nos va a servir con un espejo refractivo, ayudándole al paciente a alcanzar una mejor visión. Entonces nos dimos cuenta que estos grandes lentes significaban mejor confort para el paciente. Y en muchos casos les decíamos al especialista visual, es como llevar el ojo del paciente a un spa. Y es tanto así que nos dimos cuenta que los lentes esclerales no solamente servían para córneas irregulares, sino para pacientes posquirúrgicos. Y también que podíamos sanar córneas, podíamos tener una adaptación una adaptación semisellada donde podíamos proteger la córnea del paciente cuando teníamos enfermedades de superficie ocular. Si usted ha tenido la oportunidad de hablar con un paciente de Steve Johnson o de síndrome de Sjögren o cualquier paciente que tenga una enfermedad de superficie ocular, pregúntele qué siente cuando se despierta. Hace 5 años estuvimos en México haciendo una adaptación en el instituto de Steve Johnson en la península de Yucatán y nos dimos cuenta que estos pacientes en muchos casos habían tratado de cometer suicidio 2 y 3 veces, porque estos son pacientes que en realidad no quieren vivir. Estos pacientes abren su ojo y sienten una llama, un encendedor calentándole la córnea. Entonces, así como la película de Toy Story, Buddy, ¿se acuerdan de Buddy que tenía que encapsular su cabeza porque él pensaba que no podía respirar el oxígeno que teníamos en la Tierra? Entonces, lo mismo estamos haciendo con esas córneas, las estamos protegiendo. Y estos lentes de los cuales vamos a hablar el día de hoy fueron inventados y fueron creados en la Universidad del Pacífico por el doctor Randy Kojima y el doctor Patrick Caroline. Estos dos grandes profesionales y profesores me compartieron este caso justamente para hablar de que los lentes esclerales no solamente sirven para córneas irregulares, sino para pacientes que tengan problemas de superficie ocular. Miremos, por ejemplo, este paciente con síndrome de Steve Johnson, con una agudeza visual de 20/400. El paciente en realidad, ver o no ver, no es tanto su interés. El paciente, su interés primario es no sentir un soplete en la córnea cada vez que él abre el ojo. Entonces, miren esta adaptación. Después de 6 meses de utilizar lentes esclerales, podemos ver
los vasos y la neovascularización que tenía esta córnea, y podemos ver también la mejoría que tuvimos, no solamente en esclera, córnea, epitelio, sino que también la agudeza visual del paciente. Pudimos aumentar su agudeza visual a 20-25. Entonces, los lentes esclerales cambian la vida de los pacientes. Llevamos 2 décadas enseñando, educando y mostrándole que los superhéroes no utilizan capas, los superhéroes utilizan batas y muchas veces utilizan herramientas como los lentes esclerales. Entonces, hemos visto que los lentes esclerales cuando empezaron pues no eran tan cómodos, no tenían tanta oxigenación como lo que tenemos en el día de hoy, eran un poco más gruesos y también no tenían tantas curvas periféricas, no teníamos tantas zonas, las adaptaciones no eran tan perfectas porque el lente se posicionaba muy duro en conjuntiva. Y entonces los lentes esclerales, así como nosotros, así como toda la tecnología, pues fue evolucionando. Y es por eso que ahora hemos alcanzado la generación 5 de lentes esclerales. Y la generación 5 de lentes esclerales va a ser el caso que va a tocar, los casos que va a tocar Ricardo hoy. Y básicamente son lentes que tienen curvas diferentes a las que teníamos anteriormente, tienen unos ángulos de aterrizaje diferentes y también tienen zonas muy diferentes, la cual no quiero entorpecer la presentación de Ricardo, pero recuerden que en el día de hoy vamos a hablar sobre la generación 5 de lentes esclerales, lo cual es la última generación en tecnología. Así que, chicos, los voy a dejar con el doctor Ricardo Duarte. Esto solamente era una abrebocas para contarles un poquito de la historia de los lentes esclerales en América Latina. Estos lentes llegaron para quedarse. En América Latina han crecido a doble dígito por los últimos 15 años. Y ustedes han podido dar cuenta, los que los adaptan actualmente, que estos lentes en realidad cambian su práctica profesional. Existen doctoras como la doctora Liz Kramer, que a la cual admiro demasiado, que puede tener hasta unos 10 o 15 pacientes de lentes esclerales en un mes. Entonces, imaginemos las vidas que estamos cambiando, pero también cómo esto puede enriquecer nuestra práctica profesional y nuestra práctica privada, porque recordemos que estos son lentes que dejan grandes remuneraciones a los doctores, no solamente en la parte emocional y espiritual, sino que también en la remuneración económica que todos estamos buscando a través de cambiar la vida de los pacientes. La educación y la tecnología no tienen fronteras. Y recuerden que nosotros no vendemos lentes de contacto, nosotros creamos especialistas visuales. Y a todas esas personas que todavía tienen miedo a incursionar en los lentes esclerales, que todavía no han querido entrar en este mundo, pierdan el miedo. Utilicen esta herramienta. Tenemos clases gratis, podemos dar clases privadas a ustedes. Contáctenos, acá están nuestros números de teléfono para que pierdan ese miedo y que juntos podamos cambiar la vida de múltiples pacientes en sus países. Muchas gracias a todos los que me escucharon. Los dejo con el gurú, el doctor Ricardo Duarte. Ricky, ¿me Problemas escucha? técnicos, problemas técnicos. Como que lo que hablamos no me ha calado. O sea, todavía tengo problemas técnicos con, con esto del Zoom. No, pues gracias por las palabras, Felipe. Yo creo que comparto tu opinión. Hay que perder ese miedito. Cuando yo comencé. Estamos viendo tu pantalla para Ya, que sepa. ya lo están viendo. Estamos viendo unas rocas. Me imagino que es donde vas a surfear. Sí, claro, claro. No, pues como te estaba diciendo, no, todavía no he comenzado, ahorita vamos a comenzar ya. Como te estaba mencionando, sí, cuando comencé, pues fue en una charla que viniste a dar a Guatemala y ahí fue donde quisimos dar el salto a hacer esto de las adaptaciones y sí, temblaban las manos de agarrar ese lentecito escleral. Pero pues bueno, vamos a ver si podemos apoyarlos a todos para que perdamos ese miedito. Solo voy a esto acá. Que no estoy seguro qué está pasando. Sí, ahorita en un momento estoy comenzando.
Ok. Listo. Pues para los que no me conocen, mi nombre es Ricardo Duarte. Soy el Lead Consultant de Spectrum International, o director científico, como ustedes me quieran llamar. Ah, Hoy vamos a hablar un poco de lo que es SmartLens. SmartLens es un lente escleral de quinta generación que es muy bondadoso y es muy amigable para aquellos que van a comenzar a hacer alguna adaptación y también para los que son experimentados adaptadores de lentes esclerales. Entonces, vamos a iniciar. A mí me gusta mucho este lentecito, la verdad. Ah, Nosotros adaptamos estos lentes esclerales en pacientes con historias muy complejas, con condiciones extremadamente complejas, y aunque sabemos que el SmartLens lo podemos personalizar, debemos reducir realmente las adaptaciones a dos factores. ¿Cuáles son los factores? Un factor inicial es la bóveda. Y cuando hablamos de bóveda, no hablemos de bóveda solo pensando en el ápice corneal. Pensemos en bóveda en la córnea periférica, pensemos en limbo, porque todas estas áreas debemos de abovedarlas para poder tener un aterrizaje ideal, ¿cierto? Recordémonos que si tenemos mucha bóveda, tenemos mucho clearance central, vamos a tener mucho peso sobre esa esclera y eso va a hacer que tengamos ciertas complicaciones. Entonces, tenemos que centrarnos bien en cómo va a ser nuestra bóveda, cuánto es lo que queremos generar cuando estamos haciendo la adaptación. Entonces, como bien hablaba Felipe, cuando vemos la diapositiva que él puso sobre córneas, tipos de córneas, topografías que vimos ahí, podemos nosotros encontrar desde un ojo normal, que tenga una graduación de miopía muy alta y que quiera usar un lente escleral, podemos tener queratoconos, podemos tener marginales pelúcidas o queratoglobos. De hecho, pues hoy tuve el placer de adaptar un queratoglobo y realmente fue algo muy gratificante. Que entonces nosotros con nuestro lente SmartLens podemos sobrepasar, podemos abovedar cualquiera de estas tipos de córneas, ¿verdad? Entonces, esto lo sabemos que con cualquier lente escleral, de hecho, hoy en día lo podemos realizar, pero también tenemos que saber las virtudes que tiene nuestro diseño de lente escleral. Entonces, como les dije, SmartLens es un lente que fue hecho para todas las córneas. Entonces, cuanto más regular sea la forma del ojo, más simétrica también será la capa de fluido que tenemos entre el lente y la córnea. Si la simetría del ojo aumenta, por supuesto que la simetría de la capa de fluido o el fluido que tenemos entre córnea y lente va a ser igual de asimétrica. Si vemos, vamos a encontrar áreas que son más elevadas a nivel de la periferia. Y aquí quiero hacer una mención. Recordémonos que estos lentes son de bóvedas convencionales, bóvedas simétricas. Entonces, nosotros podemos tener una córnea que tenga una elevación o un ángulo muy empinado y por supuesto que vamos a tener este tipo de separaciones. Ah, Vamos a hablar un poquito más acerca de esto, porque que no se extrañen que tener este tipo de asimetrías a nivel del fluido. Recordemos que la función de un lente escleral es crear una superficie más esférica que este fluido se va a encargar de llenar todas esos como huequitos o baches que tenemos en la córnea y nos va a generar una superficie mucho más lisa para poder enfocar de una mejor manera o que la luz pase de una mejor manera y tengamos un mejor enfoque, una mayor nitidez, ¿cierto? Entonces, quiero hacer mucho hincapié en el tipo de adaptaciones que vamos a hacer porque por lo general sucede que cuando nosotros vemos este tipo de asimetrías en estas áreas pensamos, no, pues vamos a generar una hipoxia, vamos a tener muchas complicaciones, yo quiero mejor reducir la periferia media. Recordémonos que hacer múltiples
correcciones a nuestra adaptación puede muchas veces entorpecer la adaptación final y generar un resultado no óptimo para nuestro paciente. Entonces, recordémonos que mientras más normal, una mejor bóveda vamos a tener entre córnea y el lente. Otra de las preocupaciones, y como les decía, y por eso mencioné lo de la hipoxia, es justamente el oxígeno, ¿cierto? Nos preguntamos muchas veces si los lentes esclerales proporcionan al ojito la suficiente transmisión del oxígeno, y resultados de investigaciones y observaciones clínicas en todo el planeta nos han dicho, nos viven diciendo que los lentes esclerales proporcionan un grado saludable de suministro de oxígeno al ojo. Por supuesto que también sabemos que hay algunos pacientes que son más sensibles y que probablemente necesitemos mejorar esa transmisión. Hoy por hoy tenemos materiales polímeros de fluoruro con silicona muy altos que realmente hacen que haya mucha transmisibilidad de oxígeno, y entonces podemos nosotros seleccionar un mejor material para nuestros pacientes. Tenemos desde DECAS de 100 hasta DECAS bueno, si nos vamos al Infinite tenemos DECA de 180, pero manejamos como un promedio el Extreme, que tiene 141, que es, o el XO2, XO2, perdón, también tiene el 141, el XO también tiene DK de 100, o sea, entonces tenemos muchos materiales que nos permiten tener esa transmisibilidad de oxígeno y que nuestra córnea se encuentre totalmente sana. Entonces, no debemos de preocuparnos cuando hay esas asimetrías, porque lo que nosotros necesitamos es abovedar el ápice corneal, ¿verdad? Que pase sobre ese cono, y con esto sabemos que hay una relación donde pues tampoco podemos tener 1000 micras de diferencia entre lo que es la periferia media y el clearance central, sino que tenemos que tener una relación de aproximadamente unas 500 micras de separación entre una y otra, lo cual los laboratorios se considera que es una relación sana. Entonces, no debemos de preocuparnos mucho por esa parte y debemos saber que tenemos muchos materiales que permiten una buena oxigenación para nuestro ojito. Langis Michaud hizo un estudio incluso sobre lo que era el tema de oxigenación, y él consideraba que entre 200 a 400 micras se consideraba una adaptación buena. Entonces, como dijimos antes, estos lentes se adaptan a superficies altamente asimétricas, por lo que no es raro ver esa capa de fluido más gruesa en algunas áreas y más delgada en otras. Y sabemos que nuestro objetivo es de 200 a 300 micras de clearance apical después del asentamiento. Claro, esto puede variar y no todos van a buscar 300 micras, no todos van a buscar 200 micras. Hoy justamente en la mañana estaba dando una charla para Turquía y les decía, por ejemplo, María Walker, que fue la expresidente de la Scleral Lens Society, ella se siente muy cómoda teniendo 150 micras post asentamiento. Yo personalmente, y claro, esa es mi preferencia, me encuentro muy satisfecho entre 250 a 300 micras de post asentamiento, pensando hacia el futuro del uso de lente de contacto. Entonces, no todos tienen la misma ideología, no todos se sienten cómodos con una diferencia de altura apical. Entonces, es realmente como ustedes se sientan mejor para hacer su adaptación. Entonces, realmente, como les decía, no es de preocuparse de tener este tipo de asimetrías, es de esperar, especialmente en los ojos que tienen esas elevaciones tan súbitas. Recordémonos que las consideraciones de adaptación en las que debemos de centrarnos es en bóvedas, en que abovedemos el tejido corneal y limbal. Y asimismo con esto vamos a lograr un aterrizaje propio en la conjuntiva sin generar restricción de vasos o blanche. Por supuesto que siempre debemos examinar a nuestro paciente para detectar signos que nos puedan signos adversos que nos puedan generar,
Pero como les dije en un principio, no porque veamos ese tipo de asimetría, tratemos de hacer cambios que nos vayan a perjudicar nuestras adaptaciones. Entonces, pues bueno, hablamos un poquito del inicio o cómo hacer la adaptación de un lente escleral. Yo sé que aquí hay muchas personas que han adaptado lentes esclerales y también hay personas que probablemente inician en esto de la adaptación del lente escleral. Entonces, hablemos ahora un poco más del diseño de SmartLens. SmartLens tiene 4 zonas. Tiene una zona central, una zona periférica, una zona limbal y una zona de aterrizaje sobre la esclera, ¿cierto? Aquí lo vamos a ver en otro corte y aquí vamos a ver la zona central. Vemos que podemos ir para abajo, hacia arriba. La zona periférica, igual vemos las líneas donde sube o baja o se mantiene. La zona limbal y la zona escleral. Vamos a hablar de cada una más adelante. Aquí vemos esta fotita que ya Felipe la había colocado y vemos cómo se posiciona las zonas sobre la córnea de nuestro paciente. El set de prueba de SmartLens cuenta con 16 lentes, ¿verdad? Cuenta con 2 lentes de diámetro 15 de ságitas relativamente bajas, 3.400 micras de ságita y con una curva base de 8.65 y 3.800 micras con una curva base de 8.04. Estos son 2 lentecitos, de ahí tenemos 7 lentes 15.5, estos sí no los voy a decir todos porque son bastantes. Donde vemos los naranjas son los que están en el set. Realmente estos, digamos, es un diámetro muy estándar, que realmente es un diámetro que se utiliza bastante a nivel de Latinoamérica, creo que es bastante utilizado un 15.5. Hay que tomar en consideración que también tenemos el 16.5 y tenemos 7 ságitas también, hasta un 52, porque sabemos que cuando requerimos de un diámetro más grande, es porque probablemente tengamos una córnea mucho más pronunciada, una ectasia más elevada y que necesitemos cubrirla con una bóveda mucho más grande, ¿cierto? Cabe mencionar que estos lentes del 15.5 y el 16.5 son lentes que tienen toricidad en las ápticas. Esta toricidad en el 15.5 son 125 micras que tiene y la del 16.5 son 150 micras. Esta toricidad se encuentra sobre el eje, sobre el meridiano más empinado o sí, más empinado. Entonces, eso es para que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿cómo diferenciamos o cómo podemos ver nuestros lentes de SmartLens? Los lentes SmartLens tienen estas marquillas. Tienen el 15.0 tiene esto que vemos acá, todas estas marquitas, y ahorita voy a explicar un poco la función. Y el 15.5 y el 16.5 tienen estas dos marcas en cuadrantes opuestos. Entonces, este 15.0, perdón, si ustedes lo ven acá, ustedes pensarían que este lente está metido en el limbo, ¿cierto? Estas marquitas nos sirven justamente para diferenciar si el lente necesitamos irnos a un diámetro más grande o si estamos bien con este diámetro. Pero si ustedes observan, van a notar que aquí hay un toque aparente a nivel del limbo. Entonces, y vemos que las marcas sí se encuentran adentro. Entonces, yo con esto, al ver esto de primas, yo lo que hago es cambiar ese lente y poner un diámetro más grande. Recordémonos que muchas veces para seleccionar nuestro diámetro vamos a hacer, hay dos cosas como poderlo seleccionar. Diámetro horizontal de iris visible, sumar 3.5 milímetros o hasta 4.5 milímetros. Realmente la razón de sumar uno o el otro es el tipo de córnea que puedan tener y ahí es donde deben como terminar de apoyarse. Realmente donde ustedes vean una córnea que es demasiado elevada, probablemente no nos vamos a ir con un 3.5, sino que nos vamos a ir a un 4.5 para seleccionar ese diámetro. Y aquí es donde por eso debemos medir el diámetro horizontal y ver también el perfil de córnea. A mí me encanta poner a mis pacientes de lado, verle su córnea y ver qué tan profunda es esa córnea para poder saber qué tanta sagita debo de buscar
a qué diámetro me debo ir, porque yo sé que un diámetro 15 probablemente me va a quedar como platillo volador. Entonces probablemente me iría a un diámetro mucho más alto, ¿cierto? Más grande. En el 15.5 vemos estas dos marquillas que están en cuadrantes opuestos y estas dos marquillas lo que me están representando es el meridiano más plano de la esclera. Hagamos énfasis en que es de la esclera y no de la córnea. Entonces, ¿cómo cambiamos la altura sagital? Realmente, como les indicaba, cuando nosotros recién colocamos el lente de contacto SmartLens, lo que buscamos es alrededor de 300 a 400 micras de clearance central, ¿verdad? Después de eso, de asentarse del lente, obviamente nunca, pues yo no sé quién hará adaptaciones de 8 horas o de 4 horas, realmente es muy poco, creo que siempre está más o menos el rango entre 40 minutos a 1 hora de mantener al paciente en la clínica. Y realmente lo que podemos ver de asentamiento podrá ser muy bajo y muy poco susceptible, pero sí podemos notar un poco de asentamiento. Entonces, realmente apuntarle a 200 a 300 micras de post-asentamiento en nuestra adaptación es un poco complejo, ¿cierto? Sin embargo, tenemos mucha capacidad para poder pedir aumento o reducción del clearance central, ¿verdad? Entonces aquí vemos cómo lo podemos aumentar y aquí vemos cómo lo podemos reducir. Y bueno, ¿qué opciones tenemos para poder cambiar nuestra sagita central? Realmente nosotros tenemos la opción de cambiar el lente de prueba, ¿cierto? Entonces, si se recuerdan, las sagitas iban en saltos de 200 micras. Ah, tenemos la otra opción que es cambiar la curva base y ojo con esto, la curva base al yo pedir una dioptría de cambio me genera un cambio de 50 micras. Y por otro lado tenemos la otra opción para cambiar la sagita central y es la curva periférica. Estos se hacen en pasos de 25 micrones también y se recomienda que se hagan cambios de hasta 6 pasos. Yo les diría todavía me iría hasta 7, pero nunca llegar a 200, porque si yo voy a cambiar 200 micras, lo preferible es mejor pasarme a la siguiente sagita. Ya sea que yo esté aumentando, si estoy adaptando el 4000, me voy a ir al 4200. Y si yo quiero reducir y tengo la sagita 3800, mejor me paso a 3800, porque estoy reduciendo completo la bóveda del lente. Entonces, como les digo, si ustedes hacen los cambios a nivel de la curva periférica, es mejor hacerlos hasta 6 o 7 pasos y no pasarnos de ahí. Esto es recomendado por Patrick Caroline, por Randy Kojima, porque ellos consideran lo mismo, que ya hacer un cambio muy elevado puede muchas veces generar que el blending de las curvas periféricas causen disconfort al paciente. Entonces, debemos ser muy cautos en hacer este tipo de cambios. Entonces, cuando hablamos de la zona central, esta es la zona que vamos a modificar por la curva base, ¿verdad? Todo lo que ven acá es lo que vamos a modificar por la curva base. Y ojo, siempre recordémonos que hay una regla que por sus siglas en inglés, que siempre me cuesta traducirla al español, se llama SUMFAP, que es Steep Add Minus, si en curva añado negativo, y si a plano añado positivo, SUMFAP Flat Add Plus. Entonces, recordémonos que todas las dioptrías que cambiemos a nivel de la curva base van a alterarnos nuestro poder y por supuesto que también nos van a alterar el espesor central de nuestro poder. Si yo aplano, perdón, por decir algo, 5 dioptrías, esas 5 dioptrías van a ser positivas y eso me va a cambiar el espesor central del lente. Entonces debemos de tomar eso en consideración cuando estamos haciendo cambios con la curva base. Si bien es cierto, estamos cambiando alrededor de un área de 8.5 milímetros, pero tenemos que considerar esos cambios en el poder que realmente solo se hacen como para mantener la lágrima, ¿verdad? En nuestro lente y que pues la visión sigue siendo la misma. Muchas veces me han preguntado, mire, ¿por qué el poder viene diferente? Y pues obviamente es por los ajustes que se hacen a nivel
de la curva base. Entonces, como ustedes pueden ver acá, aquí se está cambiando 100 micras, o sea, se cambiaron 2 dioptrías, se aplanaron 2 dioptrías, se encurvaron, perdón, 2 dioptrías, y obviamente ese poder de 2 dioptrías yo se lo voy a restar al poder que tenga de sobrerrefracción del paciente, ¿cierto? Y aquí obviamente estoy aplanando 2 dioptrías y aquí le voy a sumar esas 2 dioptrías hacia el poder que estoy teniendo con mi paciente. De ahí la segunda zona es la zona de curva periférica, ¿verdad? O la zona 2, como ustedes la quieran llamar. Esta se encuentra en esta área, ¿verdad? Esta zona es la que a mí me va a permitir controlar más la zona central sin modificar el poder. Entonces, como ustedes ven, esta zona que yo estoy cambiando acá, sí me modifica esta área central, más no me modifica el área limbal ni el área escleral. Entonces, esto es bueno que lo sepan para que cuando ustedes hagan sus cálculos, ustedes sepan que cambiando esto yo puedo subir o disminuir la zona central. Y sobre todo, la ventaja es no estoy alterando el poder de mi lente. Entonces, cuando ustedes ven aquí, aquí estamos bajando 4 pasos, que equivale a 100 micras. Y si ustedes ven, tenemos un área elevada y un área central más plana. Esto bien nos puede servir como un diseño oblato. Entonces, esto es para que ustedes sepan que nosotros con SmartLens también podemos adaptar esas córneas oblatas. Realmente incluso podemos pedir que se eleve un poco más la zona central y bajar la curva base. Entonces, hay formas de hacerlo, solo es la forma que les funcione mejor a ustedes. Tenemos nuestra zona estándar, ustedes ven la curva como viene y se mantiene toda la sajita central. Y también nosotros podemos pedir que sea para un lente mucho más prolato. ¿Cierto? Por ejemplo, un queratoglobo, necesito que sea mucho más curvo a nivel de la periferia y a nivel central. Entonces yo puedo pedir aumentar la zona periférica 100 micras y puedo incluso también aumentar la curva base. O sea, tenemos esas opciones para que ustedes lo puedan manejar. De ahí la zona limbal, ¿verdad? La zona 3, esa es la que vamos a modificar donde descansa en el limbo el lente. Y aquí podemos ver lo mismo. Estamos manejando la zona limbal y si yo altero la zona limbal, esa zona limbal me va a alterar la zona periférica y la zona central. Si ustedes ven aumento, sigue la misma curva. Si yo dejo estándar, sigue lo mismo. Y si yo disminuyo, sigue esa misma relación. Ojo, y aquí con el área limbal es donde tenemos muchas veces más cambios, ¿cierto? Pues tenemos algunos cambios. Y tenemos que ser muy consecuentes de qué es el cambio que estamos haciendo. Porque, les comento, si yo tengo ya aquí al centro, tengo 300 micras y yo me encuentro enamorado de las 300 micras que yo estoy viendo, pero resulta que a nivel del limbo yo veo cierto toque y quiero aumentar 125 micras, que es lo que normalmente vamos a aumentar por una simple sencilla razón. Sabemos que entre 50 y 100 micras es lo estándar para mantener a nivel de limbo. Pero recordémonos que cuando el lente se asienta, no se asienta solo en esta área. Se asienta todo el lente. Entonces, si yo tengo un poquito más de altura, esa zona limbal va a caer y se va a mantener con una buena relación. Pero entonces yo sé que necesito subir acá más 5. Ese más 5 a mí me va a cambiar de mis 300 que yo tenía, me va a pasar ahora a 425. Y a mí ahí ya no me gusta, porque no quiero dejarlo en esas 125. Entonces yo puedo venir con la zona periférica y puedo pedir un menos 5 para neutralizar el cambio que está haciendo esta zona limbal y yo así mantener mi relación de 300 micras. Entonces, ustedes pueden hacer esos ajustes para mantener su ságita central según ustedes la vean. Ahora, por supuesto que si yo tengo 200 micras al centro y yo le quiero subir las 5 y me quedan 325, pues maravilloso. Ahí yo estoy feliz porque sé que después me van a bajar esas 125 y me va a quedar en las 200, que probablemente es lo que yo quiera. Entonces, ojo, siempre asesoren
evalúen bien con su lámpara de hendidura y monitoreen y anoten. Anoten cuánto van teniendo en las zonas, cuánto. Recuérdense que el espesor central del lente son 300 micras y esa va a ser su referencia. Esa va a ser su referencia para que ustedes puedan realmente medir cuánto es lo que quieren bajar, cuánto quieren subir. Eso es un buen punto de partida para la referencia de la Sagita. Entonces, como ustedes pueden ver acá, aquí se está aumentando más 4. Aquí es estándar. Ustedes pueden ver la relación aquí a nivel del, de la Sagita, ¿verdad? Donde se va ubicando. Y aquí vemos un menos 4, donde se está ubicando aquí ese menos 4. Entonces, en la imagen en la parte superior se muestra un Smart Lens con bóveda inadecuada a través de la córnea periférica y el limbo. Como ustedes pueden observar, en esta área no se encuentra nada bien. Seguramente, si lo dejamos así, después del asentamiento, va a tener toque en el tejido. Entonces, si ustedes ven en la siguiente imagen, aquí en la parte inferior, esta muestra un aumento en la zona de elevación limbal que eleva su lente en la periferia y en el limbo, ¿verdad? Como les indiqué, más 5 pasos es lo que normalmente haríamos para tener una bóveda a nivel de limbo bastante buena, ¿verdad? Recordémonos que lo que hablábamos al principio, nuestros factores, abovedar todas las áreas de la córnea es nuestra consideración número 1. Básicamente en relación a la adaptación que hacemos con lentes esclerales, perdón. Yo personalmente prefiero tener un poquito más de bóveda que menos para asegurarme de que el lente no se vaya a sentar y me vaya a generar toque a nivel del limbo y a nivel de la periferia media, ¿verdad? Como ya dijimos anteriormente, el suministro de oxígeno no parece estar significativamente alterado por una capa de fluido más gruesa. Así que no nos preocupemos. Yo sé que muchas veces, y sobre todo cuando iniciamos y vemos esa simetría en el líquido, nos genera estrés. Y a mí me generó también. Y yo decía, ay, bendito Dios, tuviera un profilómetro y tal vez hacer la bóveda lo más pegadito a la córnea. Pero pues no tenemos que estresarnos. Eso es algo que pues he aprendido con el tiempo y más estando en Spectrum. Realmente pues uno nunca deja de aprender, entonces yo creo que esto es una cosa que realmente les tiene que ir dando calma interior, sobre todo cuando veamos ese tipo de situaciones. Entonces, cuando hablamos de la zona limal, que es tan sensible, ¿cierto? Sabemos que es una de las áreas que tenemos que tener mucho cuidado. Hemos hablado que con SmartLens debemos saltar todas estas áreas, ¿cierto? Ya lo dijimos que no tenemos que tener esos toques. Entonces, si ustedes ven en esta foto, ven un toque aparente. Pareciera que hay un toque. Recordémonos que realmente la posición del escleral muchas veces es inferior y temporal. Y muchas veces vamos a notar esto superior y nasal, porque el lente se va a desplazar en esta posición. Entonces, hay una forma en la que vamos a podernos asegurar si esto es un toque real o es solo un toque aparente. Y no es algo que esté hecho más que nada por el desplazamiento que tiene nuestro lente. Si vemos obviamente en esta, pues aquí sí no hay aparente. Esto es toque sí o sí. Entonces aquí probablemente necesitamos hacer esas alteraciones de más 5 para poder librar esa área. Entonces, como les decía, esto muchas veces nos puede confundir y realmente pensar, no, pues yo necesito aquí hacer subir 5 pasos. Recordémonos que cuando yo subo 5 pasos, yo no estoy subiendo 5 pasos en esta área, yo estoy subiendo 5 pasos 360. Entonces debemos de tener cuidado cuando estamos haciendo los ajustes. Y realmente si alguna cosa de esta nos causa alguna inquietud, podemos hacer un test, ¿verdad? Entonces cuando nosotros veamos menos de 180 grados de adelgazamiento, hagamos un test que se llama
la prueba o cambio de fijación de mirada, para que nosotros podamos realmente resolver si esto es necesario hacer un ajuste o lo podemos dejar así tal cual. Entonces, ¿cómo hacemos este test? Pues nosotros ponemos a nuestro paciente a ver en posición contraria de donde se encuentre el toque o el aparente toque, y con eso vamos a ir resolviendo las dudas si necesitamos o no hacer este cambio. Entonces, si yo muevo al paciente al lado, a que vea al lado temporal, yo veo que el lente se mueve hacia el lado nasal y esto cubre esa área. Entonces, yo aquí ya tengo el líquido. Si yo le digo ahora ve hacia abajo, porque necesito que vea hacia abajo para poder saber, porque es contrario a la posición superior, yo veo que igual el líquido se mantiene. Si yo le digo que vea hacia arriba, igual se mantiene, y si veo hacia el lado, hacia nasal, también se mantiene. Cuando nosotros hacemos este tipo de test, realmente vemos que en este caso en particular no tenemos que hacer ningún tipo de ajuste. Ahora bien, si nosotros vemos que el lente no mejora y sigue esta marca, probablemente en ese caso sí tengamos que hacer nuestra eh, aumento de la zona limbal, ¿verdad? Para poder mejorar esa bóveda en el limbo. Entonces, esto es un pequeño test que podemos hacer como para verificar esas áreas y no pensar que todo lo que vemos así necesita hacer un ajuste. Y pues la segunda consideración, porque antes hablaban de 3 simples pasos, ahora pues hablemos de 2, nada más, simplifiquémoslo un poquito más. La segunda consideración de adaptación es el aterrizaje, ¿cierto? Sabemos que el aterrizaje es súper importante para evitar esas molestias que pueda tener el paciente o esas presiones que pueda sentir el paciente, ¿verdad? Un aterrizaje aceptable o un landing aceptable es fundamental para esa adaptación saludable, ¿cierto? Extensos estudios, como bien mencionaba Felipe, que se han hecho a nivel en la Universidad del Pacífico por Randy Kojima y Patrick Caroline, demostraron que la superficie escleral puede describirse como asimétrica. ¿Y cuándo vamos a ver la asimetría realmente en la superficie escleral? Cuando más nos alejamos del limbo, cuando más estamos afuera del limbo. Por eso es que si vemos en el 15.5 y en el 16.5 tenemos ya esa toricidad, porque sabemos que probablemente por la forma que tiene esa esclera, vamos a necesitar esa toricidad para que el lente sea más cómodo, que sea estable. Entonces, eso es para que lo tengamos en consideración. Yo me recuerdo que antes decían que no todos los pacientes eran para lentes tóricos. Hoy en día ese concepto ha cambiado, y justamente ha cambiado por estudios como los de la Universidad del Pacífico, como otros estudios donde se ha demostrado que hay más toricidad siempre hacia más lejos del limbo. Cuando estamos cerca del limbo, y ahí es por eso que el 15.0, por ejemplo, es un lente simétrico, es porque justamente es donde está más similar la esclera, ¿cierto? En la elevación, pero más alejado es más asimétrica. Entonces, como vemos este estudio que hicieron, se determinó que el 78.4% en un diámetro de 16.5 con 150 micras de toricidad era bastante aceptable esa adaptación. Entonces, hay, por supuesto, casos, muy pocos casos realmente, donde era menos toricidad, y otros casitos probablemente llegando a 200 micras de toricidad. Pero si ven el porcentaje o la distribución ideal de la toricidad fue alrededor de 150 micras. Entonces, esto es para que lo tomemos en consideración. Por eso es que, por ejemplo, en otros lentes de esclerales, ustedes van a ver que hay ciertos lentes que vienen con toricidad de 200 y hasta una toricidad extrema, digámoslo así, de 300 micras. Entonces, ¿por qué? Y ese es un diámetro 16 del lente que les estoy hablando. Realmente eso es porque lo mismo, estamos en una parte de la esclera donde esa tonicidad puede ser suficiente para mantener esa buena relación y centrado, y hasta la comodidad
de nuestro paciente. Entonces, como mencionábamos, la zona de aterrizaje es la que va a llevar ese peso, ¿cierto? La que lleva el peso de todo esto que vemos aquí verdecito. Entonces, es donde nosotros debemos de cuidar que no haya ese pinzamiento, ese blanqueamiento, que realmente descanse muy suave ese lente sobre el ojito. Entonces, como vemos acá, aquí tenemos también donde está la zona escleral y aquí vemos donde elevamos, porque aquí sí estamos aplanando. Cuando elevamos aquí, estamos aplanando. Y aquí cuando bajamos, estamos cerrando o aproximándolo a esa córnea. Bueno, perdón, a la esclera. Entonces, eso es para que lo vean. Entonces, SmartLens fue diseñado para la esclera promedio o el ángulo o medio de la curva de Bell en la población de nuestros pacientes. Si colocamos un SmartLens en un paciente con un ángulo escleral muy plano, el borde de ese lente puede descender y apretar, causando la restricción de nuestros vasitos y blanching, ¿verdad? Por eso es que aquí es necesario elevar o aplanar esta área para tener un descanso más alineado hacia esa esclera plana. Cuando nosotros vemos un blanching leve, vamos a aplanar un paso. Si nosotros vemos que en cuadrantes opuestos, ya sea 3 y 9, que por lo general sabemos que la esclera en el meridiano horizontal es más elevada, sabemos que en esa área la esclera es y más temporal, ¿verdad? No, pero más nasal que temporal. Sabemos que muchas veces vamos a ver ese blanching posicionado a las 3 y a las 9. Entonces, cuando nosotros vemos en cuadrantes opuestos, lo ideal o lo recomendado por Randy, por Patrick, por el laboratorio, son 2 pasos. Recordémonos que estos 2 pasos, estos 3 pasos van a causar un descenso a nivel de la ságita central también. Entonces, hay que tomar en consideración que si yo voy a hacer un paso menos, estoy perdiendo 25 micras a nivel de la zona central. Entonces, esto es para que lo tengan en cuenta. Si yo quiero cerrar el lente, voy a poner positivo. Voy a cerrar, voy a bajar ese lente. Cuando yo veo un edge lift, por ejemplo, lo voy a cerrar con un paso. Si yo lo veo en dos cuadrantes opuestos, voy a hacerlo con +2. Y si yo lo veo más de 180, ya sea un -3 o un +3, dependiendo de lo que yo estoy encontrando, ¿verdad? Como les mencionaba, el aumento de la elevación del borde disminuye ese clearance central. Entonces, eso es para que lo tengan presente, porque cuando hacen esa elevación, yo levanto y el lente desciende un poquito. ¿Ah? Aquí las imágenes me están jugando una mala pasada, pero bueno. Entonces, como les decía, aquí vemos el levantamiento de borde o el edge lift. Realmente ustedes siempre van a ver como una sombrita, ¿verdad? Cuando yo veo esto, pues aquí tal vez no se logra apreciar tanto, pero aquí se ve un poquito elevado. Como dijo Felipe, el descanso realmente debe ser semisellado. Aquí yo veo un tippy toe o un blanqueamiento de los dedos, digamos, porque esto se considera como una especie de pie. Entonces veo cómo esto se está básicamente incrustando en esa esclera y me está causando pues ese blanqueamiento que vemos en esta área. Y también tenemos el heel touch o el blanqueamiento de tacón, y es cuando justamente nos pasamos. O sea, elevamos tanto, aplanamos tanto que en lugar de causarle un bien, causamos un mal, porque entonces ya la parte trasera de esa áptica nos está tocando a nivel más interno en la esclera, cerca del limbo, y eso por lo general nos va a causar este tipo de enrojecimiento que vemos acá. Entonces, tenemos que tomar todo esto en consideración de que no nos tenemos que pasar. Por ejemplo, claro, yo puedo hacer hasta -6 si quiero, pero realmente eso es lo que yo espero o lo que yo necesito. Eso es lo que debemos siempre preguntarnos. ¿Cuánto es lo apropiado? Como les digo, por consejos de Randy, es hacer cambios como los que ustedes ven acá, ¿verdad? 1, 2 y 3 pasos, que es como lo que normalmente nos va a eliminar cualquier restricción de vasos,
o ese blanching severo que podamos tener. ¿Sabes? A ver. Entonces, nuestros lentes SmartLens proporcionan una adaptación adecuada para la gran mayoría de nuestros pacientes. Sin embargo, debido a que adaptamos lentes esclerales en ojos desafiantes realmente, no es que por lo general es muy poco cuando llega un miope alto y que quiere con una córnea regular y que quiere un lente escleral, pero sí pasa. Por lo general son casos que requieren, que nos desafían, ¿cierto? Entonces, tenemos que recurrir muchas veces a personalización de parámetros, como todos los que vimos anteriormente que podemos hacer. Y ahorita pues nada más quiero mencionar un poco de cuáles, por porcentajes, cuáles son las zonas que más se modifican a nivel del SmartLens. Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos un 39% de la curva periférica, porque esta es la que nos va a ayudar a manejar esa zona central sin modificarnos el poder. También vemos un 35% de modificaciones a nivel del aterrizaje del lente. Vemos que en la zona limbal tenemos un 22% de modificaciones y la que menos se usa normalmente es la curva central, la curva base central, para hacer esas modificaciones. Sin embargo, sí es una modificación que es posible hacer, ¿verdad? Como lo dijimos antes, modificar la curva base, yo lo recomendaría para cambios más grandes de 200 micras. De lo contrario, para modificaciones solo como para un ajuste fino, sería con la curva periférica. Eso es como lo más recomendado. Entonces, como hablamos anteriormente, la esclera humana viene en muchas formas y puede presentarse simétrica, tórica o asimétrica. Recordémonos que el 15-0, el lente más pequeño es un lente simétrico y obviamente sabemos que en esta área va a ser mucho más uniforme todo el descanso del lente. Para los diámetros más grandes de 15.5 y 16.5 milímetros, los utilizamos con un aterrizaje tórico porque nos estamos alejando más del limbo. Y también habrá un porcentaje muy pequeño donde probablemente necesitemos un lente simétrico en un diámetro 16.5 o un lente tórico en un diámetro 15, pero los hay. Y por último, también sabemos que vamos a encontrar casos muy raros que puedan requerir un aterrizaje simétrico, donde solo un área sea anormal y necesitemos solo modificar un área. Ojo con esto, porque SmartLens se puede hacer por cuadrante específico, sin embargo, es un lente que se puede hacer por cuadrante específico en diámetros 16.5. No podemos hacer cuadrante específico en diámetro 15.5 ni en el 15.0. Cuando nosotros colocamos un 16.5 en este lente, sí podemos hacer cuadrantes específicos. Entonces, una de las cosas que yo siempre recomiendo con los lentes SmartLens o con cualquier lente escleral es que hagan un test de rotación. Recordémonos que el test de rotación no solo sirve para, los puntos sí regresan, sino que nos ayuda a determinar si tiene una buena relación lente con la superficie de aterrizaje. Entonces, realmente esto lo vamos a hacer con los lentes 15.5, 16.5 y lo vamos a hacer después de que el lente se haya sentado un poco. Vamos a observar y vamos a anotar dónde está el lente posicionado y vamos a ver, esto supuestamente tenía que hacer clic. No quiere hacer el test de rotación, pero no sé por qué no quiere. No quiere, pero bueno, entonces el asunto es que nosotros giramos el lente con nuestro dedo, lo giramos a 90 grados y con esto vamos a ver si los marcadores o las marcas que tenemos aquí regresan a su posición, ¿verdad? Si las marquillas regresan, es muy posible que tengamos esa coincidencia correcta de la toricidad del lente con la toricidad de la esclera.
Si el lente no es rotacionalmente estable o no vuelve a su mismo eje, entonces deben saber que el aterrizaje puede o debe ser modificado para lograr esa relación. Deben tomar en cuenta que, como les mencioné antes, estos indicadores nos dicen dónde se encuentra el meridiano plano de la esclera. El cilindro corneal, realmente cuando tenemos la esqueratometría, si tenemos nuestro cilindro corneal de nuestro paciente y el astigmatismo de la esclera o el cilindro o la diferencia que tengamos en la esclera son son típicamente dos ejes que se encuentran diferentes, completamente diferentes. En otras palabras, si tenemos una topografía que nos está mostrando un astigmatismo corneal con la regla, no debemos esperar que esas marquillas se presenten sobre el meridiano plano a las 3 y a las 9, porque, como les repito, la esclera o la toricidad de la esclera es muy diferente a la toricidad corneal. Entonces, debemos de tomar eso en cuenta, que no es sobre la toricidad corneal, sino sobre la toricidad de la esclera. Eh, Como les digo, si tenemos una buena coincidencia de la toricidad del lente con la toricidad de la esclera, los lentes van a ser rotacionalmente estables y vamos a tener una mejor calidad visual, sobre todo cuando estamos haciendo algún lente vitórico. Cuando tenemos toricidad frontal y la toricidad posterior, sabemos que en ese momento, cuando lo logramos mantener estable, vamos a tener esa estabilidad para nuestra visión y que sea una buena visión. ¿Cómo hay otro test que podemos realizar que es el test de fluoresceína, ¿verdad? Donde nosotros podemos evaluar realmente si necesitamos un lente tórico o un lente simétrico o asimétrico, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues vamos a realizar la prueba de la fluoresceína en los casos donde vemos que ese lente no es rotacionalmente estable, como mencionábamos en el test de rotación, ¿verdad? O donde si al momento de hacer una adaptación vemos este tipo de burbujitas. Si vemos esto, ya sabemos que probablemente no es una burbuja de inserción, sino que es una burbuja que se ha filtrado a través de la poca o mucha toricidad que pueda tener el lente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Pues un lente sin fluoresceína en la parte posterior, ni que el ojo tuviera fluoresceína antes, ¿verdad? Vamos a poner al paciente en nuestra lámpara de hendidura y vamos a colocar en la parte frontal una tira de fluoresceína o una gotita de fluoresceína, que yo sé que en Colombia tienen fluoresceína líquida. Luego pintamos, como les decía, esa parte frontal y vamos a ver dónde ingresa esa tinción, ¿verdad? Esto nos va a decir muchísimo de cómo está aterrizando nuestro lentecito, ¿verdad? Y dónde puede no tener la alineación o las presiones adecuadas. Y por supuesto que con esto vamos a entender por dónde se nos están entrando las burbujas, ¿verdad? Eh, si nosotros lo que recomendamos es que no se haga siempre el test de fluoresceína. Realmente es un test que no debe ser, a no ser que ustedes vean esa no estabilidad del lente, ¿verdad? Y como les decía, esto nos va a servir muchas veces para poder, sobre todo en los lentes 15.5 y 16.5, para saber qué necesitamos modificar. Y por supuesto hasta en el 15. Si nosotros en el 15 vemos que la fluoresceína ingresa en un cuadrante, probablemente necesitamos colocar lente con toricidad, ¿cierto? Si en los lentes 15.5 o 16.5 la fluoresceína entra cerca de los marcadores del meridiano, es probable que en estos casos tenemos demasiada toricidad. Y si la fluoresceína entrara en el meridiano opuesto, en el meridiano más curvo, ahí es que nos falta toricidad y nosotros tenemos que aumentar la toricidad para que ese lente logre asentarse y no tener ese edge lift que estamos teniendo.
Esto es como lo vamos a determinar para tener un mejor asentamiento de nuestro lente. Ahora, la pregunta del millón sería, ¿necesitamos equipo sofisticado para adaptar un Smart Lens? Pues pensemos autorrefractoqueratómetro, topógrafo, OCT. Yo pienso que, de hecho, sabemos que muchas adaptaciones antes se hacían de una manera totalmente empírica, llamémoslo así, donde nosotros colocábamos lentes y estábamos cambiando. Sin embargo, nosotros también nos podemos apoyar de algunas tablas que nos pueden decir cómo o qué lente seleccionar para para seleccionar nuestro primer lente. Y como ustedes pueden ver acá, en un diámetro 15.5 y 16.5 nos va a decir exactamente qué ságita es la que debemos de comenzar. Por ejemplo, si tenemos un lente o, perdón, una córnea bastante normal o regular, podemos comenzar con un 3.400 en 15.5 o 4.000 en 16.5. Una profundidad, ya sea un queratocono, una marginal pelúcida, nos podemos ir a un 3.800 o un 4.400. Y una profundidad alta, ya sea un trasplante corneal, queratoglobo, podemos utilizar en el 15.5 un 4.200 y en el 16.5 un 4.800. Recordémonos que estos solo son lentes que son sugeridos para iniciar. A medida que ustedes vayan superando la curva de aprendizaje, por supuesto que ustedes van a agarrar la experticia para poder hacer sus adaptaciones básicamente con el primer lente, ¿verdad? Esto es si no disponemos de alguno de los otros aparatos. Ahora bien, a mi parecer, yo manejo lo que es el Medmon y realmente yo sí soy un fiel enamorado de tener más data. Donde yo pueda tener más data, para mí es mejor para poder seleccionar una sajita inicial. Entonces, porque incluso el Medmont me está dando una altura aproximada de asentamiento, yo puedo modificar las zonas. Este es el primo hermano del SmartLens. Realmente es la marca que se utiliza a nivel de Estados Unidos. Se llama Ampoly, pero el SmartLens es el mismo diseño, el Ampoly, que el SmartLens. Entonces, como les digo, yo puedo con esto venir y más o menos tener una idea de qué tipo de lente o qué selección de lente es mi lente inicial, porque incluso el Medmont me va a sugerir a través de su sistema cuál es la sajita inicial a seleccionar. Y bueno, esto sería la presentación. Yo realmente les quería hablar de un casito. Este es un caso que fui a examinar a un pueblo. Por supuesto que no me pude llevar el Medmont a hacer esta adaptación, entonces pues tocó hacerlo realmente así a pulso y suerte. Entonces, este es un paciente masculino, 67 años, distrofia granular. De hecho, fue también operado de cataratas. Su visión sin corrección era de 20/100 ambos ojos. La agudeza visual con pinhole era 20/50 y con corrección llegaba a un 20/80. Realmente, pues su visión estaba mala y él realmente decía que no podía hacer mucho su vida, ¿verdad? Porque pues le costaba. Que tuvimos le saqué las queratometrías, tenía 38 por 39 y 39 por 40, 50, un diámetro horizontal visible de 11.5 ambos ojos, que sugerirían ahí 3.5 o 4 milímetros. Como les mencioné anterior, yo realmente en este tipo de córneas, sobre todo teniendo unas queratometrías tan planas y un diámetro horizontal de 11.5, pues decidí irme a un 15.5. Entonces, el lente seleccionado, aquí vemos la cajita, aquí vemos que incluso nuestros lentes vienen con Spectrum. Seleccioné el 3200, este tiene un 15.5 milímetros de diámetro, más 4 de poder y una curva base de 8.65. ¿Qué hallazgos le vi? Pues marcas a las 4:30, 10:30, aquí vemos la marquita. Obviamente la otra está aquí arriba, pero ya no abrió más el párpado. Aquí lo vemos circulado. La sajita aproximadamente 400 micras, aproximadamente. Aquí vemos una marquilla que hice por acá. En el borde había blanqueamiento en la parte inferior, más de 180.
¿verdad? Esto se extendía más para acá, pero la foto no me ayudó. Más o menos ahí hice yo un dibujo como que si era niño de 5 años para enmarcarlo. ¿Y qué modificaciones pedí finales al lente? Disminuí la sagita 50 micras, aplané la zona escleral menos 3 pasos y el poder final me quedó de menos 0,25 con menos 0,75 por 150. Su agudeza visual con esto fue de 20/20. El señor estaba que brincaba en un pie de la alegría. Y lo mismo para su ojo izquierdo, marcas a las 7 y a la 1, ¿verdad? Aquí lo vemos. Sagita otra vez, más o menos aproximado de 400 micras. Aquí vemos. Y ojo con esto, aquí estoy tratando de marcar porque el lente, si ven aquí en la parte superior es más delgado y en la parte inferior se ve un efecto como prisma, ¿cierto? Entonces, obvio, el lente estaba descentrado. Blanqueamiento a las 3 y a las 9. Aquí vemos un poquito, realmente era bien bajo a nivel nasal. Era un poco más a nivel temporal. Otra vez mis dibujos de niño. La sobrerefracción era menos 375 menos 1 por 120 y la agudeza visual fue de 20/20, ¿verdad? Un poquito de una toma. Las modificaciones que hice al lente final fueron sagita 50 micras menos, zona escleral 2 pasos, aumenté toricidad 2 pasos y el poder final del lente 0,25 menos 1 por 120. ¿Qué recomendaciones podemos tomar de todo esto? Seleccionar, y creo que esta es la más válida, seleccionar eficientemente el primer lente. Y si no lo seleccionamos eficientemente, tratemos de hacer la mínima cantidad de cambios que se pueda. Recordémonos que cuando tratamos de cambiar un lado, arruinamos el otro probablemente. Entonces, tratemos de ser muy cautos con los cambios que estamos haciendo. Y si necesitamos pasar de 200 micras, recordémonos que quitar el lente y poner el siguiente no nos cuesta más de 1 minuto, exagerando. Por lo general son cambios de unos 30 segundos aproximadamente entre lo que sacamos el lente y lo que ponemos el lente. No estresarse, y vuelvo a hacer mucho hincapié en esto, no estresarse si vemos esa simetría de líquido entre lente y córnea. Esto es perfectamente normal toda vez no haya más de 1000 micras, obviamente, o más de 500 micras de separación entre lo que tenga central y lo que tenga a nivel periférico. Recordémonos que muchas veces está dado por el ángulo en el que cae esa córnea, por lo pronunciado que puede estar esa ectasia. Como les decía, pues hacer cambios lógicos después de ver el comportamiento del lente. No hacer cambios sin considerar las consecuencias que pueda tener. Y como siempre, sea o no sea que estén pidiendo un lente vitórico, anoten dónde están las marquillas de los lentes. Y por último, no todo es cuadrante específico. No todos debemos de ir siempre, no, voy a hacer cuadrante específico en esta área. El cuadrante específico se hace a nivel del área limbal, entonces eso es otra cosa que deben tomar en consideración. Y pues nada, muchas gracias. Mi nombre es Ricardo Duarte y como les digo, pues soy el Lead Consultant de Spectrum. Aquí está mi correo y aquí está mi número de teléfono. Muchas gracias y eso es todo. Bueno, muchas gracias a todos. Una feliz noche. Espero que tengan una excelente semana. Gracias. Para los que quieren ver la presentación, a todos les va a llegar un email con la grabación. Gracias a todos los que participaron el día de hoy. Cuídense mucho. Esperamos que sigamos cambiando vidas juntos. Un fuerte abrazo. Bueno, chao. Chao, chao, Ricky. Gracias por todo. Bueno, bye. Feliz noche.